Esta historia ocurrió cerca de una vía de tren, en un pueblo donde el silbato todavía se escucha de madrugada. No habla de apariciones claras, ni de voces, sino de algo que, según muchos, todavía ayuda después de la muerte. La carretera que conecta el pueblo con la ciudad cruza las vías del tren en un punto peligroso. No hay plumas automáticas, no hay luces, solo una cruz oxidada y un letrero viejo que dice «Alto». Durante el día, los conductores cruzan sin problema, pero de noche, la historia es distinta. Hace muchos años, una familia del pueblo viajaba en un coche pequeño. Llovía, la visibilidad era mala. En el asiento trasero iban 2 niños. El conductor no escuchó el tren. Cuando quiso reaccionar, ya era tarde. El impacto fue brutal. Los adultos sobrevivieron. Los niños no. El accidente marcó al pueblo. Durante semanas la gente evitó pasar por ahí de noche, pero con el tiempo todo volvió a la normalidad, hasta que empezaron los relatos. El primero fue un hombre que regresaba tarde del trabajo. Su coche se apagó justo sobre las vías. Intentó arrancarlo. Nada. Entró en pánico. Entonces sintió algo extraño. El coche se movió, lento, como si alguien lo estuviera empujando. Logró salir de las vías justo cuando el tren pasó. Pensó que había sido la adrenalina. Días después, otro conductor contó lo mismo. Y luego otro, y otro más. Siempre igual. El coche se apaga, nadie cerca. Y de pronto, el auto se mueve solo. Algunos comenzaron a dejar el coche en neutral cuando se les apagaba. Decían que así algo ayudaba más fácil. Un mecánico del pueblo decidió hacer una prueba. Dejó su coche apagado sobre las vías, de noche, con la puerta abierta. Colocó talco en la defensa trasera. Cuando el coche se movió, el talco quedó marcado, como manos pequeñas. Desde entonces, la gente deja juguetes, dulces o flores cerca de las vías. No por miedo, sino por agradecimiento, porque dicen que los niños del tren siguen evitando que otros mueran como ellos. Esta historia ocurrió en un pueblo pequeño de México. No tiene apariciones, no tiene gritos, ni monstruos, pero quienes la conocieron aseguran que es una de las más inquietantes que han escuchado jamás. Porque a veces el pasado no se queda atrás. En un pueblo tranquilo, donde casi todos se conocen por nombre, vivía una pareja joven que llevaba años intentando tener hijos. Cuando por fin lo lograron, no fue uno, fueron 2. 2 niñas gemelas. El embarazo fue normal, el parto también. Las niñas nacieron sanas, fuertes, sin complicaciones. La madre siempre decía que desde el primer día las gemelas parecían demasiado tranquilas, como si ya conocieran el mundo. Al principio nadie le dio importancia. Los problemas empezaron cuando las niñas cumplieron 3 años. Una tarde, mientras jugaban en el patio, la madre les gritó desde la cocina: «¡No se acerquen a la calle!». Las gemelas se detuvieron, se miraron entre ellas, y una respondió con total naturalidad: «No, mamá, ya sabemos». La madre salió al patio confundida. «¿Saben qué?». La otra gemela respondió: «Que no hay que cruzar la calle solas». La madre sonrió, pensando que alguien se los había enseñado. Pero entonces una de ellas dijo algo más: «Porque ya nos atropellaron una vez». La madre se quedó helada. Pensó que era imaginación, un juego,
algo que habían escuchado en la televisión. No dijo nada, pero con el paso de los meses, las gemelas comenzaron a decir cosas cada vez más extrañas. Hablaban de un camión rojo, de una calle con árboles grandes, de una mujer que gritaba sus nombres. Lo más perturbador era que siempre hablaban en plural, como si recordaran exactamente lo mismo. Un día, la madre les preguntó directamente: ¿por qué dicen eso? Las gemelas se miraron, como siempre, antes de responder. Porque antes vivíamos juntas, pero no aquí. La madre empezó a asustarse. Decidió preguntarle a su suegra, una mujer mayor que conocía bien el pueblo. Cuando le contó lo que decían las niñas, la suegra se quedó en silencio. Después de un rato habló. Hace muchos años, antes de que tú llegaras al pueblo, hubo unas gemelas. Vivían cerca de la carretera vieja. Un día se les soltó la mano a su mamá y un camión las atropelló. Murieron las dos. La madre sintió que se le cerraba el pecho. ¿Cómo se llamaban?, preguntó. La suegra dijo los nombres. Eran los mismos nombres de sus hijas. Nadie en la familia los había sugerido. Simplemente les gustaron desde el principio. Con el tiempo, las gemelas dejaron de hablar del accidente, como si los recuerdos se fueran apagando. Hoy ya son adultas, no recuerdan nada. Pero la madre asegura que durante años, cada vez que pasaban cerca de una carretera, las gemelas se tomaban de la mano, sin saber por qué. Esta historia ocurrió en un pueblo pequeño de México, en un lugar que muchos prefieren evitar. Después del anochecer, no hay registros oficiales, pero varias personas coinciden en lo mismo. Algo habita ahí desde hace muchos años y no le gusta que lo miren. El pueblo estaba rodeado de cerros y campos secos. Solo había una carretera principal y un camino viejo de tierra que ya casi nadie usaba. Por ese camino estaba la casa. Nadie en el pueblo sabía exactamente quién la había construido. Algunos decían que llevaba abandonada más de 50 años. Otros aseguraban que nunca estuvo realmente vacía. Luis llegó al pueblo por trabajo. Era técnico de telecomunicaciones. Le habían pedido revisar una línea caída que pasaba justo por el camino viejo. Los pobladores le dijeron que fuera temprano, que no se le ocurriera regresar de noche. Luis pensó que exageraban. A eso de las 5 de la tarde, dejó su camioneta cerca del camino y siguió a pie. La señal se perdía justo a la altura de la casa. La vio de lejos. Era una construcción vieja de adobe, las ventanas negras, la puerta entreabierta. Lo raro fue el silencio. No había pájaros, no había viento. Mientras revisaba el cable, sintió algo extraño. La sensación de que alguien lo estaba observando desde dentro. Luis levantó la mirada. Las ventanas seguían oscuras. Terminó su trabajo cuando el sol ya se estaba ocultando. Decidió regresar rápido. Entonces escuchó pasos, lentos, arrastrados. Venían desde la casa. ¿Hola?, preguntó sin saber por qué. Los pasos se detuvieron. Pasaron unos segundos y una voz, muy baja, respondió desde adentro. «No te vayas». Luis sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. No reconocía la voz. No era de hombre, tampoco de mujer. Retrocedió. La puerta de la casa se abrió un poco más. Luis corrió. Esa noche, ya en el pueblo, preguntó por la casa. Nadie quiso hablar.
Solo un anciano dijo algo antes de irse. Esa casa no llama a cualquiera. Si te habló, es porque ya te vio. Luis intentó dormir, pero a las 3 de la mañana escuchó golpes en la ventana del cuarto donde se hospedaba. Golpes lentos, 3 golpes. Al asomarse, no había nadie, pero en el vidrio apareció una marca, como la de una mano demasiado grande. A la mañana siguiente, Luis se fue del pueblo. Nunca regresó. Tiempo después, otros técnicos reportaron lo mismo. La casa, la voz, los golpes de madrugada. Hoy, el camino viejo está completamente abandonado. La línea ya no se repara y la casa sigue ahí, esperando. El rancho donde los perros no ladraban. En un rancho de Durango, un hombre aceptó cuidar una propiedad mientras los dueños se iban a Estados Unidos. Era un lugar aislado, sin vecinos cercanos. Solo había perros, gallinas y monte. La primera noche fue normal. La segunda notó algo extraño. Los perros dejaron de ladrar por completo. No era silencio normal. Era como si tuvieran miedo. Al tercer día, al caer la noche, escuchó pasos alrededor del corral. Tomó la lámpara. No había nadie, pero encontró huellas humanas, descalzas, alrededor de la casa. Esa madrugada, alguien tocó la puerta. No golpes, solo rasguños lentos, como si alguien pasara las uñas por la madera. Nunca abrió. Al amanecer, los perros estaban todos juntos, temblando, mirando hacia el monte. Uno de ellos apareció muerto, sin heridas visibles. Esa misma tarde, el cuidador se fue del rancho. Semanas después, los dueños regresaron. Le dijeron algo que nunca olvidó. Desde hace años, nadie dura más de 3 noches ahí, pero nunca nos dicen por qué. El pueblo que se apaga después de medianoche. En un pequeño pueblo de Hidalgo, una mujer se quedó a dormir en casa de su abuela. Era un lugar tranquilo, demasiado. A las 12 en punto, ocurrió algo raro. Las luces de la calle se apagaron todas al mismo tiempo. No una por una, todas. Luego vino el silencio. Ni perros, ni grillos. A las 12:10, escuchó que alguien caminaba afuera. Pasos lentos, arrastrados. Miró por la ventana. Vio figuras humanas caminando por la calle. Pero no tenían rostro, solo sombras con forma de gente. Su abuela la jaló del brazo y le susurró: «No mires. Aquí, después de medianoche, los que caminan no son personas». A las 12:30, las luces regresaron. El sonido volvió. Todo parecía normal. Al día siguiente preguntó en el pueblo. Nadie quiso hablar. Solo un anciano dijo: «Si te quedas más tiempo, ellos también te van a reconocer». Nunca volvió. La casa del camino viejo. Un chofer de camión solía tomar un atajo rural en San Luis Potosí. En ese camino había una casa vieja, siempre con una luz encendida. Una noche, su camión falló justo frente a esa casa. Bajó a pedir ayuda. Tocó. Le abrió una mujer mayor, que solo dijo: «Pasa. Aquí siempre llega gente perdida». Dentro, la casa estaba llena de fotografías antiguas. Todas mostraban personas frente a esa misma casa. Se dio cuenta de algo horrible. Algunas fotos eran recientes. En una de ellas estaba él, parado frente a la puerta. Entró en pánico y salió corriendo.
El camión arrancó como si nada hubiera pasado. Días después volvió a pasar por ese camino. La casa ya no estaba. Preguntó en el pueblo más cercano. Un hombre le dijo: «Esa casa aparece cuando alguien no debería seguir viajando». Desde entonces, jamás volvió a tomar ese camino. Dicen que si manejas de noche y tomas la curva vieja sin bajar la velocidad, ella aparece. Una chica vestida de blanco, empapada, con el cabello cubriéndole el rostro. Aquella noche la vi parada en medio del camino. Frené de golpe y desapareció. Aliviado, seguí manejando, hasta que sentí una respiración en mi nuca. En el retrovisor no había nadie. Miré al asiento trasero y ahí estaba. Sonrió, señaló la curva y susurró: «Aquí morí, y tú también debiste frenar antes». El coche se apagó. La carretera quedó en silencio. Esta historia me la mandó un seguidor hace unos días. No quiso que dijera su nombre, solo pidió que se contara tal como ocurrió, sin exagerar nada. Y como siempre te digo, hay historias que no se cuentan por gusto, sino porque guardarlas demasiado tiempo termina pesando más de lo que uno cree. Hola, empecé a ver tus videos hace poco y me animé a contarte esta historia porque necesitaba sacarla. No sé si creer en lo paranormal sea una decisión, porque en mi caso nunca tuve opción. Esto le pasó a mi abuela y después a mí. Desde que tengo memoria, mi abuela hablaba sola. No eran murmullos ni palabras sin sentido. Ella conversaba, hacía pausas, escuchaba y luego respondía, como si alguien estuviera frente a ella, sentado, mirándola. En la cocina, mientras movía el café lentamente, decía cosas como: «Ahorita no, todavía no». Después se quedaba quieta, mirando al vacío, como esperando respuesta. En el patio, siempre mirando el mismo rincón de la casa, repetía con voz firme: «Ya te dije que no es tu momento». Mi familia decía que era cosa de la edad, que hablaba por costumbre, que con los años su mente ya no estaba del todo bien. Yo intentaba creerles, pero había algo que no encajaba, porque cuando mi abuela hablaba, no lo hacía al aire. Después de cada frase, inclinaba un poco la cabeza, como si escuchara algo que los demás no podíamos oír, y siempre miraba el mismo lugar, un espacio vacío de la sala, donde el ambiente se sentía más pesado, más frío, como si el aire ahí fuera distinto, como si alguien estuviera parado justo en ese punto. La casa era vieja, de esas donde el silencio de la noche se siente espeso, donde cualquier crujido parece un susurro, y donde uno aprende a no levantarse después de cierta hora. Varias noches despertaba para ir al baño y escuchaba a mi abuela hablando en voz baja, con un tono serio, casi molesto. «No», decía, «todavía no». Nunca decía nombres, nunca explicaba a quién se dirigía, pero en su voz había urgencia, como si discutiera con algo que no aceptaba un no por respuesta. Todo cambió la noche en que murió mi abuelo. Desde ese día, mi abuela dejó de hablar en voz alta. Ahora susurraba. Se sentaba en la sala, con la casa completamente a oscuras, mirando fijamente el mismo rincón, como si ya no estuviera discutiendo, sino suplicando. Una madrugada la encontré llorando. Cuando le pregunté qué pasaba, me tomó del brazo con una fuerza que no parecía suya. «Ellos se están juntando», me dijo. «Antes venían solos, ahora vienen juntos». Le pregunté quiénes eran ellos. Tardó mucho en responder. Los que no aceptan estar muertos. Después de eso empezó a enfermar. No dormía, no comía, y decía que ya no podía cerrar la puerta. «Yo los entretenía», murmuraba. «Yo los mantenía ocupados». Una noche se sentó a mi lado antes de dormir. Me acarició el cabello y me dijo algo que nunca olvidé. «Desde que naciste te siguen. Yo les hablaba, yo los detenía, yo les decía que no».
Pero cuando yo me vaya, ya no va a haber quien los calle. Murió una semana después. La noche del velorio, mientras todos rezaban, sentí claramente que alguien estaba detrás de mí, susurrando mi nombre. Desde ese día empecé a escuchar voces. No recuerdos, no imaginación. Voces que pedían cosas, voces que querían quedarse. Con el tiempo entendí la verdad. Mi abuela hablaba con los muertos, no porque quisiera, sino porque me estaba protegiendo. Hoy en día sigo viviendo en esa casa. Por las noches me siento en la sala, mirando el mismo rincón, y les hablo, porque cuando dejo de hacerlo, el ambiente se vuelve más pesado, como si se acercaran demasiado. Y esta es la historia que me mandó este seguidor. No volvió a escribir después de eso. No respondió mensajes, ni comentó nada más. No sé qué habrá pasado con él, solo sé que esta fue la única historia que me envió. Y honestamente, espero que todavía tenga con quien hablar. El último rezo de mi madre, historia completa. Esta historia me la mandó un seguidor hace unas semanas. No pidió que dijera su nombre, ni dio muchos detalles sobre su vida actual. Solo escribió que necesitaba contar esto, porque desde que ocurrió ya no volvió a dormir igual. Y como siempre te digo, hay relatos que no buscan asustar, solo dejar constancia de algo que pasó, o que sigue pasando. Mi madre siempre rezaba antes de dormir. No importaba si llegaba cansada, enferma o de mal humor. Todas las noches se sentaba al borde de la cama, juntaba las manos y rezaba en voz baja. Nunca nos obligó a hacerlo con ella, pero decía que mientras rezara, la casa estaría tranquila. Yo crecí escuchando esos rezos desde mi cuarto. Al principio me parecían normales, repetitivos, casi mecánicos, hasta que una noche noté algo distinto. Mi madre ya no rezaba igual. Empezó a hacer pausas largas, como si escuchara algo entre frase y frase. A veces se detenía a la mitad de una oración y cambiaba las palabras, como si estuviera respondiendo. Una madrugada me levanté para ir al baño y la vi en el pasillo. Estaba de espaldas, mirando hacia la puerta principal, rezando. Pero su voz no sonaba tranquila, sonaba tensa. «No», dijo en voz baja, «aquí no». Cuando me escuchó, se giró rápido. Me dijo que regresara a mi cuarto y cerrara la puerta con seguro. No me explicó nada más. Desde esa noche empezó a rezar más tiempo, a veces una hora completa, a veces hasta que amanecía, y siempre mirando hacia la misma dirección de la casa. Una tarde le pregunté por qué ya no rezaba en su cuarto. Me miró serio, como si hubiera dicho algo que no debía. «Porque ahí ya no escuchan», me respondió. No pregunté más. Con el paso de los días, mi madre comenzó a desgastarse. No dormía bien, comía poco, y cada vez que rezaba terminaba llorando. Decía que ya no podía distraerlos tanto tiempo. «¿A quiénes?», le pregunté una vez. Tardó mucho en responder. «A los que creen que esta casa todavía les pertenece. La última noche que la vi rezar fue distinta a todas. No usó las palabras de siempre, no pidió protección, no pidió perdón. Solo repetía una frase, una y otra vez. Ya no soy yo, ahora es él». Cuando terminó, se quedó sentada en silencio. Me miró y me pidió que, pasara lo que pasara, no rezara en voz alta esa noche. Mi madre murió mientras dormía. El médico dijo que fue algo natural, que su corazón simplemente se detuvo. Esa misma noche, por primera vez, la casa se sintió distinta, más vacía, pero al mismo tiempo más llena. Y entonces lo entendí. Ahora soy yo quien reza antes de dormir, no por fe ni por costumbre. Rezo porque cuando no lo hago, escucho pasos en el pasillo y una voz que se detiene afuera de mi puerta
como esperando que alguien le responda. Y esta fue la historia que me mandó este seguidor. No volvió a escribir después, no respondió mensajes, ni dejó ningún otro comentario. Solo mandó este relato, y nada más. Gracias por escuchar hasta el final. Nos leemos en la próxima historia. Dicen que el antiguo hospital del pueblo, cerrado desde hacía décadas, seguía teniendo pacientes, aunque nadie viviera ahí. Pasillos largos, pisos de baldosas agrietadas que crujían, con pasos que nadie daba, recordatorios en las paredes de nombres de doctores que murieron en misteriosas circunstancias, y enfermeras que, según los vecinos, aún recorrían los pasillos de noche, con sus sombras alargadas y susurros apenas audibles, como si pidieran ayuda sin voz, como si nunca hubieran partido. Una noche, un joven guardia nocturno, contratado por el nuevo dueño, que quería reabrir el hospital como museo, escuchó, al filo de la medianoche, el sonido de una camilla rodando sola por el pasillo principal, alargado como un túnel de oscuridad. Escuchó, con la respiración helada, una voz que parecía humana, pero que temblaba y se desvanecía, murmurando: «No te vayas». Sintió un aliento gélido sobre su cuello, aunque absolutamente ningún ser vivo estaba cerca. Al día siguiente, los otros trabajadores lo encontraron pálido, temblando, señalando una habitación cerrada con llave desde hacía años. Detrás de esa puerta había, según los registros, una sala de aislamiento donde los pacientes más graves eran llevados, pero el guardia juró que esa noche había visto una figura encorvada, con bata blanca, apoyada en una esquina, con unos ojos que brillaban como brasas apagadas, observándolo, sin apartar la mirada. Los rumores en el pueblo crecieron. Algunos decían haber visto luces encendidas en las ventanas del hospital durante la madrugada. Otros escucharon lamentos mezclados con gritos lejanos cuando la luna estaba llena. Muchos afirmaban que el hospital estaba maldito, que antiguas historias de pacientes que jamás salieron con vida flotaban en los pasillos y que sus almas buscaban compañía. Querían que alguien más las acompañara en la eternidad. Un grupo de jóvenes, intrigados por la fama del hospital, decidió entrar una madrugada, grabando todo con sus teléfonos. Querían pruebas, querían fama, querían demostrar que no había nada sobrenatural, pero lo que encontraron fue peor de lo que imaginaron. En una de las salas encontraron una camilla con manchas que parecían sangre seca, y al tocarla, escucharon de inmediato pasos detrás de ellos, lentos, pesados, como si alguien caminara con dificultad, como si arrastrara algo, mientras intentaban huir. Las luces de sus linternas comenzaron a parpadear. Una risa suave, retorcida, resonó en el corredor, seguida de un susurro que decía: «No deberían estar aquí». La puerta de salida, que antes estaba a unos pasos, parecía alejarse, como si el pasillo se estirara, y el aire se volvió muy frío, tanto que sus bocanadas de aliento se vieron como nubes blancas, aunque la noche no estaba tan fría, y algo invisible rozó sus espaldas, empujándolos hacia adentro sin piedad. Al fin uno de ellos logró abrir una puerta lateral, creyendo que era la salida. Pero en lugar de aire frío de la calle, encontró un cuarto lleno de camas vacías, con sábanas que parecían moverse como si alguien invisible descansara en ellas. Una voz profunda, ronca, surgió de la nada, diciendo: «Regresa con nosotros». Y las luces de todos los celulares se apagaron abruptamente, dejando a los jóvenes en absoluto silencio, con solo sus latidos retumbando en sus oídos. Lograron escapar rompiendo una ventana trasera,
corriendo sin mirar atrás, hasta que llegaron al cementerio viejo, al otro lado de la calle. Muchos dijeron que el hospital y el cementerio estaban conectados, que las almas de los fallecidos no habían cruzado al más allá, sino que habitaban los pasillos, y que si alguien entraba, las sombras se aferraban a su sombra, como si quisieran tomar vida propia, como si quisieran un reemplazo para su eterna agonía. En el corazón de Tlatelolco se alza un hospital abandonado, oscuro, silencioso, cubierto de grafitis y polvo. Un lugar que nadie quiere visitar. Los vecinos cuentan que, al caer la noche, se escuchan voces, pasos y gritos que no pertenecen a nadie vivo. Un grupo de jóvenes, curiosos, decidió entrar, sin saber que el silencio del hospital pronto se convertiría en un infierno. Las linternas iluminaban pasillos interminables, puertas oxidadas. El aire era pesado, frío, como si alguien respirara junto a ellos. De repente, un eco, un murmullo, una risa infantil recorrió el pasillo. Nadie habló, nadie se movió, pero todos lo escucharon. El miedo comenzó a crecer y la idea de salir ya no parecía tan sencilla. En una sala encontraron camillas viejas, oxidadas, manchadas, como si aún guardaran memorias de dolor. Una de ellas se movió sola, chirriando, como si alguien invisible se acostara en ella. Los jóvenes retrocedieron, pero una voz femenina, suave, dijo: «Bienvenidos». El eco de esas palabras se repitió en cada rincón, como si el hospital entero hablara. Subieron las escaleras, cada peldaño crujía, cada sombra parecía moverse. En el segundo piso, los retratos de médicos y enfermeras colgaban torcidos, sus ojos, fijos, seguían cada paso. Uno de los jóvenes juró ver a una enfermera sonreír desde el cuadro, pero al parpadear, la sonrisa desapareció. El hospital parecía vivo, y ellos, atrapados en su interior. En el pasillo, una puerta se abrió sola, mostrando un quirófano. Las lámparas colgaban, oxidadas, pero una de ellas se encendió, iluminando la mesa de operaciones. Sobre ella, una figura oscura, inmóvil, parecía esperar. El grupo retrocedió, pero la puerta se cerró de golpe, dejándolos atrapados. El sonido de bisturís cayendo al suelo resonó en la oscuridad. Corrieron hacia la salida, pero cada puerta los llevaba a otro pasillo, otro cuarto, otro eco. El hospital era un laberinto. Cambiaba, se transformaba, los atrapaba. Escuchaban pasos detrás, pero al voltear, no había nadie. Una voz susurró en cada oído: «Ah, no hay salida. Ustedes ya son parte de mí». El miedo los paralizó y la desesperación creció. Finalmente, encontraron el portón principal, oxidado, abierto. Corrieron hacia él, pero al cruzar, no estaban en la calle ni en el pueblo. Estaban en un hospital idéntico, pero más oscuro, más vacío, más eterno. Comprendieron que nunca saldrían, que el hospital los había atrapado en su propio mundo, un reflejo maldito, sin retorno. Desde entonces, los vecinos aseguran escuchar gritos, risas, pasos. Cada noche, algunos dicen que los jóvenes aún caminan por los pasillos, atrapados, repitiendo su destino. El hospital de Tlatelolco sigue ahí, silencioso, esperando nuevas víctimas. Y quienes se atreven a entrar, juran que las voces, los ecos y las sombras nunca los dejan volver a ser los mismos. Has cruzado la puerta que nunca debiste abrir. Aquí no hay descanso ni paz, solo sombras que se arrastran entre las tumbas y voces que susurran desde la tierra fría. Cada historia que escucharás
está marcada por el miedo, por presencias que no se ven, pero que siempre están ahí. El silencio del panteón guarda secretos que no quieren ser contados. Y esta noche, tú los escucharás. Prepárate, porque lo que viene no podrás olvidarlo. En el panteón más antiguo, entre tumbas olvidadas y cruces oxidadas, descansa un secreto que pocos se atreven a mencionar. Una tumba marcada, la del sepulturero, que pasó toda su vida entre la tierra y el silencio. Su nombre se perdió con el tiempo, pero su presencia nunca. Los veladores aseguran que desde su muerte el panteón cambió para siempre. Las noches dejaron de ser tranquilas. El viento soplaba con un lamento extraño. Los veladores escuchaban pasos pesados, botas hundiéndose en la tierra húmeda. Nadie se atrevía a mirar atrás, porque cada vez que lo hacían, juraban ver una silueta oscura con sombrero, observando en silencio. El sepulturero había sido un hombre solitario. Nunca faltó. Nunca dejó una tumba sin terminar. Se decía que hablaba con los muertos, que les prometía compañía eterna. Cuando murió, lo enterraron en el mismo panteón. Pero cada medianoche se escucha el arrastre de una pala, como si siguiera trabajando. Un velador joven intentó grabar lo que ocurría. Colocó su teléfono cerca de la tumba y esperó. A la medianoche, la tierra comenzó a moverse sola en golpes secos, pausados acompañados de un suspiro profundo. El video nunca salió a la luz. El muchacho desapareció días después. Nadie volvió a hablar de él, pero su ausencia aún pesa. Los vecinos cuentan que en noches de tormenta se oyen cadenas arrastrándose y un golpe metálico como pala contra piedra. Las luces se apagan de golpe, las sombras cruzan entre las tumbas. Nadie se atreve a entrar solo. El aire se vuelve pesado. La tumba del sepulturero siempre está húmeda, incluso en días soleados. Parece recién removida. Intentaron sellarla con cemento, pero al amanecer estaba rota, como si algo hubiera empujado desde dentro. Desde entonces, nadie volvió a tocarla. La tierra parece respirar, como si estuviera viva, y cada grieta es un recordatorio de lo que yace ahí. Un anciano confesó que el sepulturero prometió cuidar las tumbas hasta el fin de los tiempos, y parece que cumplió su palabra. Cada noche alguien sigue caminando entre las lápidas, revisando cruces torcidas y removiendo tierra fresca. Nadie se atreve a seguirlo, porque dicen que si lo haces, jamás regresas igual. Los más valientes aseguran que la silueta aparece junto a su tumba, con la pala en la mano, observando en silencio. Cuando alguien se acerca demasiado, la figura desaparece, pero el sonido de la pala continúa cavando, siempre cavando, como si buscara algo o alguien que aún no ha encontrado. Algunos creen que su alma quedó atrapada en el trabajo. Otros piensan que hizo un pacto oscuro para nunca abandonar el panteón. Lo cierto es que nadie explica por qué la tumba sigue viva y por qué los que se acercan demasiado terminan enfermos o desaparecen. El misterio crece y el miedo nunca se va.
permanece intacta, rodeada de miedo. Los veladores nuevos reciben una advertencia clara: jamás te acerques al sepulturero, porque en ese lugar el tiempo no avanza. La tierra nunca se calma y las sombras siempre vigilan. El panteón guarda su secreto y el sepulturero nunca se fue. Si llegaste hasta aquí, significa que sobreviviste a la historia. Pero recuerda, a las sombras aún vigilan y el sepulturero nunca se fue. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y comparte para que más personas escuchen lo que nunca debió contarse. Nos veremos en la próxima noche. El pueblo donde nadie sale después de las 11. Esta historia no es mía. Me la envió un seguidor de forma anónima. No voy a decir nombres ni el pueblo exacto, porque las personas que aún viven ahí tienen miedo. Todo ocurrió en el año 2005, cuando en México se vivía una situación complicada por la inseguridad en un pueblo pequeño, de esos donde todos se conocen, donde no pasa nada, hasta que empieza a pasar y nadie quiere hablar de ello. Mi seguidor cuenta que el pueblo tenía menos de 2000 habitantes, una iglesia, una plaza, una escuela y un panteón viejo a las afueras. Después de las 11 de la noche, las calles quedaban vacías, no por costumbre, sino por advertencia. Los adultos decían que no era seguro salir, pero nunca explicaban por qué. Solo repetían lo mismo: no salgan, no miren, no pregunten. En ese año comenzaron las desapariciones. Primero, animales, perros, gallinas, luego personas, siempre de noche, siempre en calles cercanas al panteón. La policía llegó un par de veces, levantó reportes, pero no encontró nada, ningún rastro, ningún ruido de pelea, solo casas abiertas, luces encendidas y una sensación extraña, como si algo hubiera estado ahí, observando. Mi seguidor era adolescente cuando escuchó por primera vez los sonidos, golpes secos, como pasos pesados arrastrándose por la calle, siempre a la misma hora. Entre las 11 y las 12, nadie se asomaba por las ventanas, porque quien lo hacía decía haber visto una figura alta, demasiado delgada, parada bajo los postes de luz, sin moverse, sin rostro visible. Una noche, un vecino decidió grabar desde su celular. No diré su nombre, porque aún vive ahí. En el video, se escucha claramente una respiración profunda, lenta, que no era humana, y una sombra que cruza la calle sin hacer ruido. Al día siguiente, ese vecino se fue del pueblo, dejó la casa abierta, nunca regresó, y nadie volvió a mencionar el video. Con el paso de los meses, las autoridades dijeron que la situación estaba controlada, que no había peligro, pero algo cambió. El panteón amanecía con tumbas abiertas, sin señales de vandalismo, la tierra removida desde adentro y huellas que no parecían de zapatos, sino marcas largas, como si algo hubiera sido arrastrado fuera del suelo. Mi seguidor asegura que una noche escuchó su nombre, pronunciado desde la calle, con la voz de su madre. Aunque ella estaba dormida dentro de la casa, no salió. Recordó la advertencia: no responder, no mirar, no preguntar, porque quienes lo hicieron nunca volvieron a ser los mismos. Algunos se fueron, otros siguen ahí, pero ya no hablan. En 2006, muchas familias abandonaron el pueblo. Oficialmente, fue por la inseguridad. Extraoficialmente, porque algo salía por las noches
algo que imitaba voces, que se quedaba parado bajo la luz, esperando que alguien rompiera la regla. Hoy el pueblo sigue habitado, pero después de las 11 no hay perros, no hay autos, no hay ruido. Yo solo estoy contando lo que me enviaron. Este seguidor jura que todo es real, que hablar de esto todavía le provoca miedo. Si tú conoces un lugar así o viviste algo parecido, suscríbete y deja tu historia en los comentarios. Aquí las leemos con respeto. Pero recuerda algo, hay pueblos donde el silencio no es normal, es una advertencia.